Estamos dentro del 40º Congreso Argentino de Producción Animal. Este congreso tenemos que agradecer también a los auspiciantes que hacen posible a esta jornada, como el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria CELFI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También agradecemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, al Ministerio de Agroindustria de la Nación, a la División Nutrición Animal de la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA, BAF Argentina, Polo Verde SRL, Coacin Sociedad Anónima, al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y al Aserradero del Sur SRL. Sin estas firmas, esto tampoco podría ser realizable, y por supuesto que con la presencia de todos ustedes también, si no, esto tampoco se haría. Más que nada agradecerles también la presencia y recordarle a los estudiantes del curso CELFI, que hay una planilla, tienen una planilla dentro de la carpeta que le han entregado, donde pueden solicitar una beca, no es así, no una beca, no, promoción, inscribirse para el formulario. ¿Pero para qué es? Eso que decía formulario, completar el formulario para, bueno, ustedes saben, ¿será? Y aclarar en esa, si no sé si por un curso de posgrado, lo que pasa es que no lo recuerdo, no lo tengo escrito. Sé que tienen que llenar la planilla y aclarar cuál es la temática que quieren tocar. Se la tienen que entregar después a Jackie Yoso, que bueno, ella va a recibir todas las fichas. Ahora, bueno, a continuación, en este congreso le vamos a dar la bienvenida al ingeniero al ingeniero agrónomo especial Horacio Valdés, para tratar el tema de la producción ganadera en bosques serranos nativos del norte de Córdoba. Horacio Valdés pertenece a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adscrito a CELFI. Le damos la bienvenida, un cálido aplauso para él. Gracias por su presencia y voy a hacer uso de su paciencia también. El tema convocante para este caso mío es básicamente voy a estar enfocado hacia lo que es la producción ganadera en estos sistemas silvopastoriles. Pero para empezar quisiera que nos ubiquemos sobre todo por gente que nos está visitando del extranjero, incluso por los mismos integrantes, para que pongamos bien en claro sobre qué ambiente vamos a trabajar y a hacer el desarrollo. Yo voy a referirme al Chaco Serrano, que está ubicado en este ambiente, para que tengan una referencia. Nosotros estamos en la provincia de Córdoba, estaríamos acá en este punto aproximadamente, acá en la interacción entre este y este ambiente. Córdoba tiene la particularidad del centro de Córdoba hacia el norte de presentar estos cuatro ambientes bien diferenciados. Y aclaro, esto que está rojo acá no es porque sea rojo por el ordenamiento territorial del bosque nativo, sino que básicamente el ambiente más seco que tenemos hacia el oeste de la provincia, templado semiárido, un cálido semiárido y un cálido subhúmedo. En esa línea transversal tenemos una gran variabilidad de lo que hace desde el punto de vista edafoclimático y fundamentalmente la evapotranspiración, que nos va a condicionar distintos tipos de vegetaciones, sean tanto espontáneas como aquellas con posibilidad de incorporarse en las implantaciones, y a su vez distinto nivel de resiliencia o de respuesta de esta vegetación espontánea a manejos, utilización y con distintos potenciales. Así que vuelvo a recalcar el desarrollo, voy a referirme específicamente a esta área de producción y básicamente la explotación está ubicada acá por este sector, templado semiárido. Me siento más familiar. Bueno, dentro del sistema silvopastoril lo que vamos a tratar nosotros voy a tratar de hablarles, y pues estamos bien comprimidos por los tiempos, va a ser del impacto del árbol sobre el sistema de producción,
los animales interaccionando con la pastura y un común denominador en el sistema que es el suelo. O sea, son varios tópicos que quiero desglosar y para magnificar lo que es básicamente la producción ganadera dentro de ecosistemas silvopastoriles. El ambiente donde voy a desarrollar gran parte de la información, esto es un pie de sierra dentro de ese Chaco serrano, con este tipo de vegetación. Evidentemente, la base productiva en estos áreas, en estos ambientes, va a ser netamente ganadería con una base forrajera, y lo que es el componente leñoso o maderable en estos ambientes no lo tenemos presente, justamente por la caracterización de esta vegetación de tipo ambiente serrano. Quiero que tengamos en claro justamente estas variables, porque aquí no me doy cuenta lo que me decía. Pero bueno, discúlpenme eso, pero alcanzan a ver lo que es lo importante. Veamos de que en estos componentes la actividad ganadera en estos tipos de ambientes es una alternativa de producción, apuntando a lo que es justamente los componentes de lo que es lo social, lo ambiental y lo económico dentro de estos sistemas de producción. Tomo como ejemplo otro área, otro ambiente, para tratar de empezar explicando qué impacto tiene el árbol sobre lo que es el componente pastura, qué efectos tendríamos o deberíamos esperar del árbol sobre lo que es el componente pastura y sobre lo que es el componente suelo. A continuación vamos a ver rápidamente una imagen, unos datos donde se ha medido el efecto que tiene el árbol sobre lo que es la producción forrajera. Esto vuelve a aparecer acá, lo que se mencionó hace un ratito, Gatton Panic, que no es lo que vamos a utilizar en nuestro sistema. El efecto del árbol sobre este Gatton Panic, abajo de la cobertura, hacia la periferia y fuera de la periferia del árbol. Y posteriormente vamos a ver algunos efectos, algunos datos también respecto de lo que es el impacto del árbol sobre lo que es el suelo, tanto abajo como fuera del árbol. Fíjense que en este trabajo lo que justamente medimos fue el efecto del componente árboles sobre una pastura y del Panicum máximo. La caracterizamos forrajera, la caracterización forrajera de la misma, y tengo marcado para resaltar qué es lo que pasa, por ejemplo, con la producción de materia seca abajo del árbol, hacia la periferia, fuera, y lo que habíamos considerado como testigo. En correlación con la producción de materia seca, cuando vamos a analizar qué pasaba con los componentes de calidad, encontrábamos también que justamente debajo del árbol, con el efecto de lo que es cobertura, protección y una serie de variables, nos vemos un incremento importantísimo en lo que es la calidad de la pastura, importante, y créanme que 2 puntos de digestibilidad son valores importantes cuando hablamos de producción ganadera en estos ambientes. En la periferia y hacia afuera casi total. Esto es el claro efecto de lo que es el árbol sobre lo que es la calidad de la pastura. En el caso de lo que sucedía, que correlación también que lo que pasa con la calidad de la pastura, y medíamos a 0,5 y 5,20 centímetros ya sobre también una pastura ya diferida del Panicum, afuera del árbol, abajo del árbol y afuera del mismo árbol, veíamos por ejemplo el contenido de materia orgánica, que también hay una variación importante tanto abajo como afuera, y incluso a distintas profundidades también se mantiene. Y la relación el componente de nitrógeno y nitratos para determinar contenido de nitrógeno, también importante resaltar el alto contenido abajo del árbol versus lo que pasa afuera, y la misma tendencia se mantiene afuera a más profundidad. En este ensayo lo que queríamos ver es lo siguiente, resaltar justamente nosotros, como trabajamos con Panicum coloratum básicamente en nuestro sistema de producción, Gatton era un referencial de qué es lo que sucedía, pero quisimos medirlo en Gatton Panicum coloratum, y ahí nos llevamos la primera sorpresa cuando en lotes puros de Panicum coloratum, abajo del árbol no encontrábamos absolutamente una planta de coloratum, era todo máximo.
Esto ya nos empezó ya la bibliografía nos hablaba de que no toleraba sombreado, tiene inconvenientes, de incompetencia, incluso para la implantación y posterior competencia por sombreado, el tema del color azul. Entonces, disponíamos de algunas parcelas y lo que hicimos es probar y medimos con sol y con sombra, directamente una sombra artificial con un 45% de intercepción lumínica, donde veíamos los distintos valores de producción de materia seca al sol y a la sombra, 3 veces más acá al sol que a la sombra. Medimos todas estas variables, no las voy a desarrollar. Quisiera destacar lo que era el porcentaje de hoja como un estimador de calidad, mayor porcentaje en la sombra que al sol, y fíjense lo que es la eficiencia de lo que es economía de agua, un tema que cada vez vamos a tener que ver con más atención. A pleno sol, en el perfil de suelo disponíamos prácticamente de 30 milímetros contra 71 a la sombra. O sea, es evidente que los aportes que hacen en forma directa o indirecta el árbol, en este caso la cobertura simulada a lo que es la producción de forraje, va a tener un impacto posterior en lo que resulta la producción ganadera. Siguiendo con el análisis, habíamos dicho dentro del sistema de componentes, dentro del sistema pastoril, voy a hacer alguna referencia ahora a qué es lo que pasa justamente con las pasturas, que pueden ser cultivadas, en el caso del teatro, o pasturas espontáneas, justamente, bueno, no me ayuda la luz, y esas que están ahí justamente no son las de mayor calidad, pero lo que quiero caracterizar es que cuando hablamos de componentes pastura, tenemos tanto espontáneas como cultivadas. Espontáneas o nativas, como quieran llamar. Esto, la verdad que sirve mucho para clarificarnos, porque muchas veces queremos incorporar pasturas a un sistema, pero no sabemos qué respuesta productiva, qué esperar de esa incorporación. Bueno, este trabajo de ingeniero de León nos muestra claramente, acá que es lo que está mostrando, el impacto del porcentaje de pasturas implantadas sobre la producción de terneros. Esto fue hecho hacia el sur sobre una base de pastizales naturales, y la pastura implantada, que estos son los porcentajes 10, 30 o 60% de pastura implantada, en este caso era pasto york. Quisiera resaltar este punto. Fíjense que justamente estábamos hablando del 70-30 más o menos como el tema del Fernet. En este caso, el 30% sería de pasturas también implantadas. ¿Qué impacto tienen en el sistema de producción? Fíjense que con un 30, o sea, refirámoslo al cero, esto es 100% campo natural, el sistema nos da 17 kilos de carne por hectárea. ¿Qué pasa cuando incorporamos un 30% de pasturas? Con todos los beneficios, vamos a ver cuáles son los roles que va a jugar la pastura en el sistema, la producción se eleva a 34 kilos, que representa el 100% en incremento porcentual respecto de la base del campo natural puro. Verdaderamente, estas cosas son las que deberíamos seguir de cerca para ver cómo manejar el sistema y qué impacto esperar por el aporte de estas pasturas implantadas. Con eso tratamos de dilucidar, bueno, ¿cuánto ponemos de implantada? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Por qué? Porque el otro gran tema es que los pastizales naturales, producción forrajera, acá está cuantificada en una pastura natural de condición degradada y condición buena. ¿Cuáles son las zonas que a nosotros nos tocan? Las zonas sobre las cuales vamos a trabajar, y son ambientes áridos o semiáridos. Y básicamente, fíjense que las pasturas naturales, en una situación de degradación, en el ambiente árido lo encontramos en un 80, y esto es bastante benévolo. Hoy estamos viendo que hay valores casi ya de un 90-95% de situaciones en el ambiente degradado de estos áridos, con producciones de 500 kilos de materia seca. Cuando la pastura es buena dentro de ese ambiente, y podemos aspirar a unos 1.700 kilos de materia seca y esperar o trabajar con un valor de producción de 5 kilos de carne por hectárea. Cuando vamos a ambientes semiáridos, con otra dinámica, y esto es la foto de lo que nos pasa en Córdoba, hacia la izquierda, eso que estaba en rojo, y lo que tenemos en verde o en azul, ahí lo que había mostrado inicialmente, un semiárido con otra dinámica, la pastura degradada, más producción, los valores están acá entre el 70 y el 80%. La pastura natural en condición buena, y bueno, está lo que fue el complemento entre un 20 y un 25%.
y los valores a esperar en producción son entre 1.000 y 1.250 kilos de esos pastizales naturales puros, con un valor de producción de carne por hectárea del orden de los 20 kilos. El gran tema es de que deberíamos empezar a ver claramente qué es lo que es un pastizal bueno y qué es lo que es un pastizal de condición pobre, degradado o no, y con posibilidades de manejo de recuperar eso como que consideramos pastizal natural. Hago la referencia de nuevo, cuando hablo de pastizal natural, básicamente lo que estoy pensando no es tan solo en el componente graminoso del sistema, sino que es un ambiente de producción. Bueno, esto verdaderamente está bien claro, una condición de pobre a mala, donde justamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que es una condición pobre a mala? Fundamentalmente porque acá nos falta 25-30 centímetros de suelo. La base del negocio, la base del sistema de producción nuestra es el suelo. Y el suelo acá ya no está más. Si pensamos que un productor ganadero, en una primera función tiene que ser un productor de forraje, pero en primera medida tiene que ser un cosechador de agua, yo pregunto, ¿a dónde va el agua que cae en este sistema? Y cuando hablo en términos de producción de ganadería, verdaderamente estoy sumamente complicado si por alguna ley o por algún ordenamiento territorial me dicen vos bien tenés que dejarlo tal cual está y tenemos que esperar una solución divina de que se podría llegar a recomponer con tan solo clausura. La verdad que está muy complicada la situación en este aspecto y es una condición mala de pastizal. Fíjense hacia dónde vamos avanzando. Una condición buena, donde tenemos una muy buena cobertura vegetal, en este caso, desde el punto de vista del silvicultura, manejo algo silvopastoril, de verdaderamente acá estos componentes que tenemos presentes no son arbóreos, son arbustivos. Pero dentro del sistema y en la condición esa buena van a hacer un aporte a lo que es el suelo, a esa pastura, a la ganadería, y en este sentido habría que empezar a ver claramente estos ambientes para tratar de mantenerlos en esta condición y no creer de que porque reemplazamos eso por una implantada nos aseguramos la producción en el tiempo. Una condición muy buena, ya en un ambiente de 400 milímetros, la resolución la alcanza a ver claramente el componente arbóreo, una mezcla de especies megatérmicas, una polifítica espectacular, y fíjense que esas son imágenes sacadas hacia fines de mayo, junio, la condición de diferimiento de esas pasturas. Verdaderamente, de vuelta vuelvo a hacer un énfasis, si tenemos pastizales de esto, tenemos que pensar claramente en cuidarlo, así estemos en zonas amarillas, porque esto es un seguro de producción que tenemos en el campo. Por muchas causas y por una cuestión de tiempo no las voy a desarrollar. Quedaré después para las preguntas disponibles. Objetivo de la pastura para la cual se plantea la implantación. Y básicamente acá podríamos plantear la posibilidad de sustitución o complementación. Y la pregunta es, ¿en qué caso sustituimos y en qué caso vamos a hacer la complementación? Yo creo que es más que evidente y claro esto, que si planteamos un sistema de producción donde deberíamos estar midiendo qué pasa con biodiversidad, servicios ecosistémicos, qué pasa con la cosecha de agua y la producción y la posibilidad del individuo que vive en este medio subsistir y producir acá versus la alternativa esta, reemplazar esta situación de extrema degradación con algún trabajo de habilitación selectiva para pasar y aspirar a hacer 3.000 kilos de materia seca y no 300 con un potencial ganadero, depende de cómo se maneje la aquella, más lo que es el aporte a lo que sería dejar las árboles en el selectivo o especies con posibilidad de desarrollar árboles. Fundamentalmente, ¿por qué pasamos de 3 kilos podemos saltar de 3 kilos de materia seca o 1 kilo de materia seca o 300 kilos por hectárea a 3.000? Y fundamentalmente está relacionado con esto. Eficiencia del uso del agua de distintas condiciones de pastizal. Una buena, como la que habíamos visto recientemente, una mala, que es la que terminamos viendo, y la variabilidad de 4 a 1 kilo de materia seca por la misma cantidad de agua que está precipitando en el ambiente es lo que explica por qué tenemos diferencia en lo que es la producción
de forraje cuando incorporamos esas pasturas, cuando complementamos esas pasturas, justamente no son adaptadas para esa situación, pero tenemos mediciones hechas, por ejemplo, Gramarro de 8,5 kilos de materia seca por milímetro, coloratum de acuerdo a la fertilidad también del suelo 14 y un campo natural 4. Y fíjense, acá lo puse al maíz y no es porque esté pensando en pampa húmeda, sino que básicamente en aquellos ambientes donde podamos hacer reserva, y que recién alguien preguntó desde allá de Salta, me parece, el tema de la posibilidad de maíz. Esta es una de las estrategias que, porque con pequeñas superficies donde se pueda hacer un cultivo que tenga alto nivel de producción para picado, nos puede apoyar y consolidar el sistema de producción en su totalidad, en su integridad. Rápidamente, ¿cuáles son los beneficios de la complementación? O sea, en el caso que pienses en hacer una complementación, que en este caso sí no es sustituir, sino que es complementar situaciones de pastizal bueno también con pastura cultivada. Rápida recuperación de aquellas áreas degradadas. La realidad es que en el campo donde vayamos tenemos condiciones buenas, regulares y malas. Y el tema es definir cuáles son las áreas que están en estas condiciones y tratar de aplicar técnicas de incorporación y de habilitación, incluso de recuperación de esos ambientes degradados. Nos permite una buena provisión de forraje en superficies reducidas, justamente por el potencial de eficiencia de uso de agua, 3, 4, 5 u 8 veces más producción de materia seca que las pasturas espontáneas. Nos va a permitir descansar los potreros pastizales en épocas claves para su recuperación, el manejo estratégico de regeneración, de floración, de vigorización. ¿Qué pauta de manejo necesitan estos potreros naturales para tratar de mantener ese capital pastizal natural? Mejorar el manejo nutricional del rodeo. Vamos a ver rápidamente con dos imágenes qué impacto tienen distintas dietas, distintas condiciones, distintas digestibilidades de dieta sobre lo que es el potencial leche y la condición corporal de la vaca. Pero básicamente nosotros estamos complementando especies de distintos ciclos donde pueden hacer aporte en calidad y cantidad al campo natural. Y también podemos pensar en intensificar el seguimiento del rodeo, verdaderamente dar políticas de manejo, es decir, manejo y ganadería abajo de un fachinal. Yo invitaría a todos los pensadores estos que vayan a hacer lo que es un control de terneros y de measis y ver cuántos terneros salvan dentro de ese sistema de producción. Y básicamente lo planteo así, aparentemente con esta soltura, pero porque leyendo un poco el tema, la actividad emblemática y principal productiva de los ambientes áridos y semiáridos de la ganadería, caprina, bovina, o sea, tenemos distintos componentes. Y en ese caso, debemos prestar las atenciones pertinentes al sistema para tratar de potenciar ese sistema de producción. La intensificación entonces del seguimiento del rodeo, básicamente para siguiéndose sus animales en el momento crítico de lo que es, sobre todo, parición y hasta que está duro el ternero. El efecto, cuando yo planteo complementación, en realidad les quiero aclarar, si la gente con fisiología de pastores si ve esto, cree que no estoy recomendando que pastoreemos esto. Acá se nos pasó el tren hace rato. Básicamente, esto es un lote que dentro de las múltiples posibilidades que tenemos de manejo, estos son lotes destinados a producción de semillas y después se hacen reservas o se come un rebrote del sistema, pero estratégicamente en el sistema, esto va a complementar lo que me produce ese ambiente que es imposible querer tratar de interferir, de roturar o querer manejar eso, si no es con una vaca que vaya y coseche en forma controlada el forraje dentro de estos ambientes. La complementación, básicamente, que es lo que es justamente lo que estaba diciendo, tenemos una cosa es recibir y seguir pariciones acá adentro, bueno, esos son lugares muy puntuales, esto sigue el monte Paraná, y otra cosa es poder tener producción en estas áreas restringidas, donde concentramos hacienda y hacemos un seguimiento, un rodeo de cría en una etapa hostil. Esto, bueno, informática me hizo una jugada. Esta es la respuesta en producción forrajera dentro de lo que es el espontáneo. Es una foto de lo que es el pastizal espontáneo en ese ambiente de producción. Distintas especies, distintos momentos. Y acá pongo de manifiesto el rol que van a jugar las implantadas en este sistema. Por una
un tema de lo que es temperaturas base, estamos complementando llorón, posteriormente coloratum y finalmente vamos a ir a campo natural. La pregunta que hago, si no tuviera alguna de estas estrategias, fíjense la situación del campo natural justamente, está bien, fue comida diferido, con una intensidad y frecuencia de foliación determinada, pero fíjense, esta es la foto de un campo natural en este momento en nuestro ambiente serrano. ¿Saben qué es lo que pasa acá si largo vaca? Se mueren, pero no se van a morir básicamente de hambre, se van a morir por las tóxicas que son las primeras que están rebrotando dentro de estos ambientes, las plantas tóxicas. Por eso vuelvo a recalcar esto, estamos trabajando en este ambiente, templado semiárido, y en ese ambiente, ¿qué pasa? Lo que tenemos como especies sugeridas, recomendadas, el templado semiárido va a ser pasto llorón, lo terminamos de ver, un coloratum, que también hemos estado viendo, y otras alternativas digitales, batéforos que no las presento en la imagen. ¿Qué pasa con el componente animal dentro del sistema? La vaquita ahora en producción dentro de esta interacción árbol-suelo, árbol-planta y suelo. Los aportes que hace esto está generado sobre lo que es el polo de calor, pero ¿qué aporte hacen las especies leñosas al ganado? Más hacia el norte, esto es todo el estero, pero también nos van a hacer aporte a nosotros en otro sistema un poco más suave desde el punto de vista térmico, y el aporte va a ser hacia el bienestar animal y nutrientes y compuestos secundarios dentro de lo que es la dieta. Cuando hablamos y vemos bienestar animal, tenemos el efecto de altas temperaturas o bajas temperaturas y viento. Fíjense, dentro justamente un estrés por calor que lo que va a generar es un aumento en la energía de mantenimiento, consumo de agua, tasa de respiración, temperatura corporal, cambios metabólicos, problemas hormonales. ¿Sobre qué va a repercutir esto? Sobre el consumo de nutrientes y finalmente sobre la producción, aumento de peso o reproducción. Esto es, un animal que no come como corresponde, no genera producción. ¿Qué aporte me está haciendo el árbol en este caso? Y básicamente, acá lo vemos muy claro, que para un momento del día, la temperatura ambiente que pasa sin sombra o con sombra, tenemos una variación de 10 a 12 grados, que verdaderamente, ¿qué implicancia tiene esos 10 a 12 grados? Fíjense, si medimos consumo, en realidad medimos, lo hizo el investigador, consumo en kilogramos de materia seca por día respecto de la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Para un mismo componente térmico, ¿qué pasa? Hay diferencias de consumo en lo que es sin sombra o con sombra. Y finalmente el correlato de esa variabilidad de consumo la tenemos, y se está planteado acá, en cambios de peso, donde justamente a 40 grados, ¿qué es lo que pasa de temperatura? Estamos a pérdida de peso contra, a pleno sol, contra lo que pasa con cobertura o sombras, donde tenemos una producción de condicionadores. Pero ¿cómo puede ser si el gato no está espectacular y las vacas no? Bueno, sí, la tenemos sufriendo una pérdida de lo que es consumo por impacto térmico. Por acá anda el autor de este gráfico, la verdad que me parece sumamente representativo. Nosotros tenemos la estación de lluvias acá muy concentrada hacia el verano. Y justamente la primavera pastoril nuestra no empieza acá el 21 de septiembre, empieza diciembre, octubre, noviembre o diciembre. Los meses más críticos desde el punto de vista de producción nuestra, lo dice un docente formador mío, dice, si no tuviéramos estos 3 meses en este sistema de producción, vamos palo a palo con pampa húmeda. Porque acá perdimos en estos 3 meses todo el esfuerzo que hicimos el resto del año. Dentro de esta dinámica, justamente ocurrencia de precipitación, crecimiento del graminoso. Antes de entrar a hablar del tema de los arbustos, el otro gran tema que se nos viene de frente a la variabilidad climática, estos cambios climáticos tan abruptos que estamos transitando, esto es típico, esta característica que ocurre por ocurrencia de la lluvia es típica dentro de lo que es la variación dentro del año. Tenemos 5, 6, 7 meses de pasto y el resto tengo que ver cómo hacemos para dar la vuelta. Lo que es más crítico es cuando no estamos preparados, porque esta curva, de acuerdo a cómo llueva, podría venir o más arriba o más abajo.
que nos llevan o más o menos que la media, con altos periodos de calentamiento que finalmente nos terminan comprometiendo lo que es la producción de forraje y a la postre lo vamos a ver en lo que es la carga animal. El otro aspecto a destacar de acá, que acá en puntos vemos cuál es el rol y el aporte que hacen las arbustivas en el sistema para complementar este periodo de bonanza o de crecimiento de las pasturas donde tenemos calidad y cantidad de forraje disponible. Pero de acá tenemos que distribuirlo para todo el año. Acá es donde empieza terminó el crecimiento de la pastura y bueno, es el aporte de bache forrajero y el aporte de árboles, arbustos, frutos, que son los que van a intervenir en el balanceo de dieta. Y esto es bien claro, con esto quiero cerrar esta idea. Esto es un cambio de potrero en unos lotes acá al norte, pastizales naturales. Mayo, la verdad es que estas vaquillonas estaban levantando puesto acá, pero había muchísimas que estaban con la cabeza metida, con el morro adentro de esas turcas. Y verdaderamente cosechaban tanto hoja como fruto. Después lo seguimos lo que era el bosteo y verdaderamente era así. Entonces, evidentemente hay un proceso de balanceo de dieta y que esto nos está ayudando y también hace su aporte, pero hay que ver en qué nivel y en qué estado está este sistema de producción. Bien, les quería magnificar en nuestros ambientes serranos, dentro de este tipo de bosque, estas florcitas blancas que están acá son bacaris romerillos. Máquina de matar animales en este momento del año. La verdad es que son muy tóxicas, muy complicadas y nos pasan la factura si no tenemos un recurso forrajero que lo suplante. Esto es un duranillo, por no mencionar otras más, pero me sirve mucho esto para magnificar. Fíjense, el estrés nutricional del animal comiendo esto en diferido, una grama roja en diferido, allá hacia noviembre, mediados de octubre, noviembre, si no estamos trabajando con algún nivel de suplementación, indefectiblemente termina levantando algo de esto. También podría ser loco de otros variables. Entonces, la verdad que justamente acá estamos con una monofítica, una única especie donde tenemos el hecho que a veces cuando trabajamos en diferido con distinta asignación de forraje, ya nomás la variabilidad de fertilidad y calidad dentro de los componentes aporifítica nos da la posibilidad de saltar y salir de estas situaciones, pero acá es un problema el tema de estas tóxicas. Específicamente cuando vamos a producción de animal, si vemos algunos cálculos, esto recién les comentaba, la principal componente de la capacidad de carga animal es responsable directo de lo que es el resultado económico y a su vez la capacidad de carga está relacionada con la producción de forraje y la producción de forraje depende de la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Y a su vez quisiera hacer un rápido comentario. Una cosa es carga animal y es una clara relación entre animales por unidad de superficie y puede tener un alto nivel de decisión y componente empresarial que está muy asociado al nivel de riesgo que quiera asumir esa empresa. Y en otro caso tenemos la capacidad de carga, que la capacidad de carga hace alusión a lo que es la receptividad animal y básicamente es un fino equilibrio entre lo que es la oferta y demanda que se va a crear en ese sistema. ¿Por qué digo un fino equilibrio? Porque la oferta va a estar básicamente en lo que no es la superficie de la hectárea, sino que es la cantidad de forraje que genero en esa hectárea, lo que me genera lo que es el concepto de capacidad de carga del sistema. Y tiene un altísimo componente de biología más que de una visión empresarial. Cuando no tenemos en claro estas cuestiones, verdaderamente es la antesala de colapsar un sistema de producción y sobre todo el altísimo componente, el altísimo riesgo que tiene un sistema con pastizales espontáneos donde una vez que lo liquidamos estamos en serio problema. Disponibilidad forrajera, efecto de la disponibilidad forrajera sobre la calidad de la dieta. ¿Qué impacto tiene esto rápidamente? Bueno, conforme tenemos una misma dieta con distintas cargas, entonces ¿qué pasa? Tenemos distinta disponibilidad, 3.300 o 1.560 kilos de materia seca por hectárea. El consumo, ¿qué es lo que pasa? Y no es lo mismo tener 3.300 disponibles que 1.500, la mitad, porque evidentemente eso
modifica el consumo y va a modificar la respuesta animal, para ver claramente una de las variables a tener en cuenta a la hora de ajustar. Cantidad de forraje. Calidad. Fíjense el impacto, el efecto de la calidad sobre la producción de leche y variación de peso en vacas de cría lactando. Estos son vacas, condición corporal 5 a 3 meses del parto, y fíjense una dieta del 50% de digestibilidad, tiene un potencial de leche la vaca del 44% y pierde 810 gramos por día. ¿Qué es lo que está pasando con esa vaca? No tengo digestibilidad en la dieta y está solventando la pobre producción de leche con remoción de grasas corporales. Cuando vamos a situaciones de 60 de digestibilidad o 65, que esto no lo vamos a lograr tampoco con un diferido monoespecífico, seguramente si no hay un nivel de suplementación, con 65 de digestibilidad esa vaca puede producir su 100% potencial leche con un aumento de peso de 130 gramos por día. La verdad que esa vaca va a ser esa de 130 gramos por día si vemos condiciones corporales y días para aparición de surgimiento del celo después del parto. Una vaca que estaba removiendo 800 gramos diarios, una vaca que va a entrar delgada al servicio y que cuando con suerte llegamos a los 90 días acá y estaremos en el 60 de animales que recién han presentado celos fértiles. Si nos vamos a una condición buena, para el otro extremo, con una vaca que cargaba entre 180 y 200 gramos por día, a los 90 días de parida, ya con el celo, y tenemos el 91 o 98% de tasa de celo fértil. Finalmente, para terminar, les quiero mostrar los datos que generamos justamente en un sistema de producción, tratando de englobar todas estas variables, donde manejamos un sistema de pastoreo con 4 lotes y un sistema de ese mismo ambiente subdividido en 25 unidades de rotación con 3 ofertas de forraje. T1 es campo natural puro, este es el 70% de natural, 30% de implantada, y T3 es 70% de campo natural, 23% de implantada y un 7% de reserva en forma de silo. Esto es lo que era el sistema, en realidad esto ya estaba, acá esto es el correlato de 40 años de intensificación de un sistema de producción en este ambiente, donde inicialmente era todo monte con esta característica, las 4 unidades de rotación. Cuando pasamos a el S2, era las 25 unidades de rotación. Por suerte el campo tiene aguadas acá y tengo callejones centrales que me permiten distribuir el pastoreo y hacer para la toma de agua. Respuestas del sistema del pastizal natural al S1, 4 unidades de rotación, todo campo natural. Y nos pasaba, o sea, ya inicialmente pasaba esto. Un proceso selectivo no podía regular la intensidad y la frecuencia de foliación y esto terminaba siendo combustible para este tipo de eventos. Y esto lo muestro, ¿no? Porque estos son los resultados que tenemos cuando no controlamos el material combustible de estos ambientes. Y la verdad que yo no sé si fue un rayo atmosférico o un rayo marca Patito lo que generó eso, pero la respuesta la tenemos acá a la vista. Verdaderamente desastroso lo que nos está pasando con el nivel de pendiente y con una quemadura, un incendio en estas características. Cuando pasamos a lo que es el sistema de 25 unidades de rotaciones, fíjense, esa misma pipa que se me convirtió en el combustible, la pude lograr utilizar las coberturas remanentes que están relotando y que me van a balancear la dieta de la pastura. Y estos son algunos de los efectos de lo que era trabajar con concentración de hacienda en periodos cortos y rotando. Estoy hablando del sistema de cría y logramos esto adentro del sistema donde no podríamos intervenirlo mecánicamente. El rol de lo que es, de nuevo, controlar y dirigir el pastoreo. Tenemos pasturas, estos son años muy secos lo que estaba trabajando acá, pero tenemos un pleno rebrote ya defoliado ahí para iniciar su pastoreo de verano. Efectos, fíjense, esto es una pastura en descanso, ya esto es marzo, abril, con un pastoreo inicial de primavera,
Y al frente, callejote por medio, esto es el segundo rebrote de la curva de producción de esa misma composición de pastura, pero un lote con defoliación de pleno verano. O sea, verdaderamente lo que hacíamos era controlar lo que eran los efectos del animal sobre la pastura, usándolo ahí. No se alcanza a ver ahí, ¿no? Pero la verdad que ese tipo de producción no tenemos mucho que envidiar a lo que se produce en el ambiente emblemático productivo de carnes vacas del país, ¿no? Salvando en qué ambiente estamos haciendo esa producción. Un T1 acá son 100% pastura natural, el T2, como le decía, 70-30, la combinación de naturales y implantadas. Antes que me corra Graciela, lo que quiero mostrar es el T3 cómo funcionaba. ¿Qué es lo que hizo? El T3 reemplazó parte de estos diferidos, los reemplaza por la incorporación de silio. Básicamente, ¿por qué lo reemplazó? Los datos están disponibles. Acá lo que queríamos hacer era hacer más eficiente el uso de la pastura. Fíjense un diferido de color azul, que es lo que pasa en mayo, 10.000 kilos de materia seca. Si es diferido parcial, con una defoliación de verano, pasa a 5.000 kilos de materia seca. Cuando llego en agosto de los 10.000 kilos, tengo 7.000, se me cayeron 3.000 kilos de hoja, y de los 5.000 me quedan 3.000 para agosto y afrontar el periodo de agosto hasta que inicie nuestro rebrote. Con valores de digestibilidad 54, 56, 52, 54. El grama era más estable, pero el problema es que la sierra grama roda la perdimos por efecto de la sequía. Entonces, somos más eficientes si destinamos una pequeña superficie con materiales del 60 de digestibilidad y no el 52 o 54 con una expectativa de respuesta animal diferente. Y para terminar, ¿cuáles son los resultados que generamos en estos sistemas? Como estábamos planteándoselo recién, dos sistemas de pastoreo, producción de carne por hectárea con 800 o 600 milímetros de precipitación, y vamos observando, acá lo que es incrementos porcentuales, voy midiendo la diferencia en la vertical del distinto tratamiento y en la horizontal el efecto de años de 800 o 600 milímetros. Campo natural puro, 16 kilos, con 800 milímetros, con 609 kilos, tengo una variabilidad negativa cuando llueve menos de menos 43. El T2 acá, 4 lotes, 70-30, saltamos por efecto del 30% de pasturas implantadas, tenemos un incremento del 156% de producción. Con buenas precipitaciones, cuando nos falta agua, estamos en 188, pero lo mismo se da el incremento. Y en la horizontal, si comparamos esta con esta, tenemos una variabilidad negativa cuando nos llueve menos de un 36%. Fíjense lo que es manejar recursos. Ese mismo recurso, 70-30, pero con 25 unidades de rotación, pasamos de 16 a 86 kilos de carne, con un incremento del 437%, o de 9 a 27, que implica un incremento del 533. Y en la horizontal que tenemos un 33% menos de producción, acá cuando no se ve menos. Y finalmente, el T3, cuando incorporamos silio, ¿qué pasa? 110 kilos, el mayor da en la serie en producción de carne, un incremento del 587%, 777, el 600, y en la horizontal es la que menos va a variar ante variaciones en las precipitaciones. Finalmente, como conclusiones, el sistema más inestable ante la variabilidad climática es aquel que aplicó menos tecnología, la relación procesos-insumos. La ganadería del futuro debería ser una explotación de resultados constantes y costos variables, cuando tradicionalmente la hemos hecho de bajos costos y resultados variables. El hecho de un 45 o un 50% de variabilidad puede implicar que quede fuera de la cancha por efecto de una sequía. Y la pregunta es cómo recomponemos un rodeo de cría en un sistema de producción. ¿Es posible mejorar la producción forrajera del ambiente? Estamos convencidos de que sí, pero para ello tenemos que plantear la necesidad de un diagnóstico previo de la condición del pastizal. Esto es estudio y conocimiento de lo que es la base de producción de ese sistema.
Debemos estudiar y determinar los métodos y prácticas más adecuadas para la intervención del pastizal. Cuando hablo de intervención del pastizal, cómo intervenimos en áreas degradadas, cómo hacemos un selectivo, qué nivel de tratamiento le vamos a dar a las abutivas. Francamente, me parece que nos falta mucho de avance y de conocimiento en ese sentido. Entender que estamos frente a un sistema complejo, suelo, planta, animal, donde también el árbol está interaccionando. Pero básicamente el animal que vemos en un sistema de reflejo del pasto que consume y la planta que le da de vivir en ese sistema. A su vez, esta planta está sustentada por el suelo. Esto es, si no tenemos suelo, no tenemos nada. Y finalmente, tenemos la convicción de que también podemos producir conservando, respetando todas estas cuestiones de que se han planteado anteriormente respecto a lo que es el seguimiento y el BBGI, que es, la verdad que es un aporte que deberíamos hacer de interacción de acá de este sistema. Y gracias.